contarles, antes de entrar a lo que quería comentarles en relación a la relación de los medios y la seguridad, es que en este espíritu de este foro que constituimos entre un grupo de amigos, compañeros, con la idea de generar un espacio plural, hubo algunas cosas que nos fueron pasando y quería compartirlas con ustedes para que las sepan. A partir de estos encuentros que fue comentando un poco la compañera, nos pasaron curiosidades. Digamos, después del segundo encuentro, yo que daba clases en la Escuela de la Policía de Derechos Humanos, curiosamente me bajaron las horas en la Escuela de la Policía. A Miguel Novoa, que tenía su cuadro como todo director de una escuela de la institución, le sacaron el cuadro. A otra persona que trabajaba en la policía, que había participado, digamos, como oyente del foro, le cambiaron el destino. Es decir, cómo se va, digamos... y la última curiosidad que nos pasó en este marco de este foro por la seguridad democrática es que teníamos previsto un taller que íbamos a desarrollar el lunes pasado para el personal penitenciario desde el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, y curiosamente se suspendió el taller. Es decir, la pregunta para mí que subyace es ¿cuánto miedo les da constituir un espacio que es claramente plural, porque lo integran partidos, ONGs, organismos del Estado, nacional, como la Secretaría de Derechos Humanos, organismos provinciales, una universidad nacional? Un espacio más plural que este es difícil constituirlo. Y lamentablemente lo que estamos encontrando es con estas ciertas actitudes autoritarias que cierran puertas y que limitan la posibilidad de constituir un debate profundo. Así que lo primero que quería transmitirles es esa preocupación, ¿no? Que si queremos construir una seguridad democrática, un paradigma distinto, digamos, el primer paso sería no tenerle miedo a dar esa discusión y no responder esa discusión con actitudes autoritarias, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería compartir en principio en relación a la constitución del foro. Y en relación puntualmente a esta relación entre los medios de comunicación, la construcción de la idea del miedo y los discursos de la seguridad, ahí estuve hace poco en una charla que estuvo Foster, que él, hablando de cómo funcionan los medios, hizo una comparación que me pareció que estaba simpática como metáfora, ¿no? Él decía, los medios de comunicación son como el agua. Uno de repente tiene sed, va y toma agua y no se pregunta sobre la composición del agua. No se pregunta sobre cómo llega el agua, digamos, hasta la canilla y hasta el vaso. Simplemente cumple con esa necesidad. Y en ese sentido, con los medios pasa algo parecido. Nosotros nos levantamos a la mañana y muchísimos prendemos la tele, después a los momentos de esparcimiento nos sentamos a ver dibujitos con nuestros hijos, vemos una película, una serie, salimos y vamos al cine, y estamos siendo atravesados permanentemente por un montón de discursos que van sedimentando ciertas formas de ver el mundo, ¿no? Y van sedimentando, digamos, esos lentes con los cuales nosotros vamos viendo la realidad que nos rodea. Y de hecho, algo que quizás no está a veces tan analizado, pero hay toda una industria del entretenimiento, ¿no? Que va construyendo también un relato con el cual nosotros analizamos después la realidad. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, si uno ve todas las producciones que se hacen en Estados Unidos, encuentra lugares comunes que después nosotros los vemos reflejados en cómo pensamos las cosas, ¿no? Digamos, el lugar común de torturar a una persona para conseguir información y poder rescatar a la chica, ¿no? Que siempre es la víctima, es un lugar común en muchísimas películas, ¿no? Uno lo puede ver en la serie 24, en la remake de Invasión Extraterrestre. Digo, yo estoy medio desactualizado con las películas últimamente, pero uno puede verlo como un lugar común, ¿no? Esas formas de resolver los conflictos. Y después, cuando nos preguntamos por qué hay tanto consenso, quizás con soluciones autoritarias a los conflictos, en realidad tienen un anclaje en esos discursos, ¿no? Que tenemos tan naturalizados. Lo mismo la cárcel como un espacio de tortura, como un espacio de castigo. Lo mismo el policía violento que resuelve los conflictos siempre en forma violenta. Vamos naturalizando esa forma de ver la realidad, ¿no? Y esto para mí se relaciona mucho con un concepto que trabaja bastante Zaffaroni, que es la idea de criminología mediática. Y él lo que sostiene es que, en realidad, justamente la criminología mediática
es un discurso que actualmente se genera esencialmente en Estados Unidos y que se expande por el mundo, que nos lleva a ver eso, una sociedad dividida entre buenos y malos, ¿no? Y obviamente si construimos la idea de que hay un malo, hay un otro que es malo, contra ese malo yo lo puedo torturar, lo puedo destruir, porque es la encarnación del mal, ¿no? No es una persona que cometió un delito o una persona que le pasaron ciertas circunstancias en su vida y por lo cual puede cambiar. Es el malo, ¿no? Y nosotros vamos viendo la realidad de esos discursos, ¿no? Pensándola en esa sociedad bipolar entre buenos y malos. Y lo que dice Zaffaroni también es que lo que va construyendo ese discurso son discursos que construyen la idea de un chivo expiatorio, sobre el cual nosotros canalizamos todos nuestros miedos, ¿no? Entonces él dice, bueno, en Estados Unidos son los negros y los latinos, en Europa los que viven por fuera de la Comunidad Económica Europea, y en nuestra región son los jóvenes de los barrios precarios, ¿no? Es decir, los jóvenes de los barrios pobres son los que terminan ocupando ese lugar de chivo expiatorio, ese lugar que nos da miedo. Y si nosotros hacemos el ejercicio de cerrar por un segundo los ojos y imaginarnos un delincuente, seguramente nos va a aparecer esa imagen que es la que nos viene atravesada muchas veces de estos discursos que circulan en la sociedad y que se fortalecen desde los medios de comunicación. El problema es que lo que yo quería plantearles, digo, que me parece que estos discursos que sostienen, que se fortalecen en una idea de causalidad mágica, ¿no? Digamos, de que las soluciones a los problemas van a venir de la mano del aumento de detenciones o el aumento de las penas o una policía cada vez más presente y más violenta. Eso en realidad, cuando uno se instala ese discurso y ese discurso se empieza a instalar y empieza a ganar consenso, y lamentablemente eso después genera réplicas, digamos, en la realidad concreta. De hecho, un dato que para mí es preocupante es que en el año 96 teníamos en la Argentina 25.000 presos y en el año 2012 llegamos a tener 62.000 presos. Es decir, nuestra población detenida en el país creció en un 147%. Es decir, en los últimos años, a contramano de lo que está instalado en la opinión pública, de que vivimos en un garantismo pleno y que hay justamente la idea de que lo que faltan justamente son más detenciones, ese discurso de aumentar las detenciones, aumentar la tasa de prisionerización, realmente se concretó. Lo venimos concretando en los últimos años. Lo que pasa es que en condiciones muy precarias de detención, generando y complejizando aún más el problema. Porque todas estas 62.000 personas, muchas, la mayoría técnicamente inocentes, porque son procesados, cuando salgan en condiciones precarias, probablemente muchos van a salir atravesados por un montón de situaciones mucho más violentas de las características con las que entraron. Entonces, por un lado, yo lo que quería significar es eso, digamos, romper, digamos, que los temas de seguridad me parece que nos tienen que llevar a hacer un esfuerzo por intentar evitar las soluciones simplistas y a veces medio mágicas que se instalan en los medios de comunicación, que nos llevan a tener estas políticas de seguridad que muchas veces son erradas, que lo que hacen es justamente complejizar aún más el problema. Y el otro concepto que para mí me parece muy interesante, que es preguntarnos también qué entendemos por seguridad. Y ahí voy a citar a un texto que tengo entendido que trabajaste vos, Juan Rodríguez, que es un texto de seguridad y derechos humanos que sacó en su momento la Secretaría de Seguridad de la Nación. Que ahí lo que plantea esencialmente, digamos, cuando se pregunta qué se entiende por seguridad, plantea el texto que la seguridad no debería entenderse como la imposición de un orden, sino que seguridad es el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, si pensamos la seguridad como el ejercicio de derechos, en ese ejercicio de derechos de las personas se generan conflictos, ¿no? Conflictos que son inevitables, porque cualquier ejercicio de derecho que se van avanzando en esa conquista de derechos va generando tensiones. Y el rol del Estado justamente tiene que ser gestionar esa conflictividad. Y si la seguridad es para todos, y sobre todo para los grupos más vulnerables, el Estado tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? El Estado y nosotros como sociedad también, para que los sectores que les cuesta más ejercer esos derechos tengan la posibilidad de ejercerlos.
Es decir, si a un pibe que vive en situación de calle le va a costar más ejercer su derecho que a una persona católica de clase media que vive en barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, le va a costar más a ese pibe. Entonces el Estado tiene que hacer un esfuerzo para que esos sectores que les cuesta más ejercer sus derechos puedan ejercerlos. Y de los medios de comunicación también, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando las víctimas responden a determinado sector social, la cobertura mediática, la indignación, el consenso que genera esa víctima, digamos, se corresponde a la clase social y al modelo social al que responda esa persona. Y cuando pasa que, como pasó el año pasado con un chico, Kevin, que murió por una bala en una zona liberada en el sur, en un barrio carenciado de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente no fue noticia. Lo mismo nos pasa acá, digamos, muchas veces las personas de determinados sectores sociales si están asociadas a un delito, rápidamente se las criminaliza, ¿no? Si están en el lugar de víctimas, muchas veces los sectores más vulnerables no aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Podemos recordar a modo de ejemplo de esto, cómo los que no responden a ciertos estereotipos son criminalizados. ¿Cuántas veces hemos visto un banda asesinó, ¿no? O la travesti asesinó? Es decir, cómo se refuerza esa situación de vulnerabilidad cuando la persona se la asocia al delito, se la criminaliza y se destaca en el título esa característica. Sin embargo, cuando una persona que no responde a esos centros de poder que nos atraviesan como sociedad es víctima, muchas veces aparece totalmente invisibilizada. Por eso me parece que uno de los puntos es eso, ¿no? Es como sociedad hacer un esfuerzo por ir, digamos, tener una mirada crítica y también por ir generando nuevos discursos, ¿no? Porque en realidad no es que no es que todos los problemas sean productos de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación en realidad responden, y las políticas de seguridad también, a ciertos imaginarios que circulan en la sociedad, ¿no? Ciertos imaginarios con los cuales nosotros vemos el mundo, que tienen que ver con discursos dominantes que fuimos heredando a lo largo de la historia, discursos que se fueron consolidando también desde el discurso de los medios y que nos fueron llevando a ver la realidad de determinada manera. Por lo cual, digamos, me parece que uno de nuestros desafíos tendría que ser ese, ¿no? Digamos, poner en duda esos imaginarios sociales, poder tener una mirada crítica, y eso también implica repensar un poco nuestra identidad, ¿no? Porque, y yo lo doy habitualmente a modo de ejemplo, ¿no? ¿Cómo es nuestra mirada, por ejemplo, con los pueblos originarios, ¿no? Nuestra mirada siempre se asocia a los pueblos originarios con una idea de atraso, siempre idealizando los modelos europeos. Y en realidad hay un estudio que hizo en su momento la Universidad de Buenos Aires que dice que el 56% de los argentinos tenemos sangre de los pueblos originarios. Sin embargo, ese dato está invisibilizado. Está invisibilizado porque por discursos que fuimos heredando a lo largo y construyendo a lo largo de nuestra historia, que se fueron consolidando, ¿no? desde las escuelas, desde los medios de comunicación, y que son esos imaginarios sociales con los cuales nosotros vemos la realidad. Entonces me parece que justamente el desafío que tenemos hacia adelante es ese, digamos, poder tener una mirada crítica hacia lo que consumimos, por lo menos para no seguir naturalizando ciertas formas de resolver los conflictos violentas, ciertas formas autoritarias que, solo entre paréntesis, ¿no? Digamos, como para relacionarlo, lo que plantea Zaffaroni es que ese discurso que se genera en Estados Unidos se genera porque allá se legitima una política de seguridad con ese discurso, ¿no? Porque tienen 3 millones de trabajadores vinculados a la seguridad y 2 millones de pobres, perdón, 2 millones de presos, ¿no? Acto fallido. 2 millones de presos, de los cuales la mayoría seguro son pobres. Es decir, ese discurso viene a sostener ese modelo económico. Nosotros vamos comprando ese discurso. A través de todas estas industrias del entretenimiento, compramos ese discurso, lo naturalizamos. Entonces, la idea es por eso. Por un lado, me parece tener una mirada crítica hacia esos discursos que nos lleva a pensar la seguridad de determinada manera. Por otro lado, repensar la seguridad como el ejercicio de derechos, ¿no? Como sociedad.
Entonces, hacer un esfuerzo para que los sectores que les cuesta más ejercer los derechos tengan la capacidad, digamos, desde el Estado, digamos, con políticas activas del Estado, pero también nosotros como sociedad, tener el ojo puesto en que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que todos podamos ejercer los derechos de la forma más plena posible. Y por último, me parece también que el desafío se nos presenta con la nueva ley de medios, ¿no? Porque la nueva ley de medios nos abre un abanico justamente, digamos, con un marco normativo que nos amplía la posibilidad de tener una comunicación más plural, más diversa, justamente dándole la palabra a sectores vulnerados como son los pueblos originarios. Es decir, me parece que el desafío es también los trabajadores del periodismo, las comunidades, las distintas organizaciones de la sociedad civil, tomar el tema de, seguir tomando en realidad el tema de la ley de medios como un marco legal maravilloso para poder empezar a seguir construyendo nuevos contenidos que respondan a otra forma de ver la realidad, ¿no? A otras formas de pensarnos a nosotros mismos, a otras formas de administrar y gestionar nuestros conflictos y a otras formas de ser felices, ¿no? Digamos, de pensarnos a nosotros mismos de nuevos paradigmas de felicidad, que también hace a cómo pensamos también un mundo distinto y un mundo con otro paradigma distinto de la seguridad. Eso es todo.